One, two, one, two, three. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Never had much faith in love or miracles. Pues se acaba de incorporar la doctora Gabriela Ríos Granados, una connotada investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Gabriela Ríos Granados. Estamos haciendo una breve introducción sobre este tema muy interesante de los derechos humanos del contribuyente. Pero antes de continuar, me gustaría darles una breve referencia de la invitada del día. Muy bien, la doctora Gabriela Ríos Granados es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la misma y de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora del área de Derecho Tributario del mismo instituto, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2002. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, Perú, España e Italia. Es autora de los libros Control de Proporcionalidad en el Derecho Tributario, Notas sobre Derecho Tributario, Tributación Ambiental, la Contribución por Gasto, entre otros más. Asimismo, es coautora de 6 libros y coordinadora de 8 libros. Ha impartido más de 50 cursos alrededor de la República Mexicana y del extranjero. Ha organizado numerosos eventos para la difusión del derecho tributario en algunos congresos, mesas de discusión. Finalmente es miembro del claustro de profesores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas en el doctorado en Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas, miembro de la International Fiscal Association, miembro de la Academia Tributaria de las Américas, que posee grado de doctor 2007, miembro del Comité Editorial del Boletín Mexicano de Derecho Comparado, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de otros cuerpos colegiados en materia jurídica y tributaria. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos a la doctora Gabriela Ríos Granados. Adelante, por favor. Muy buenos días. Primero, pues quisiera dar las gracias por la amable invitación que me hicieron de hace tiempo a participar con ustedes en este programa y que viniera pues a hablarles sobre un tema que me ha interesado desde hace tiempo y que, bueno, pues toma mayor relevancia con la reforma constitucional llevada a cabo el año pasado, y que el tema en específico es los derechos humanos de los contribuyentes. Voy a hacer un poco de historia al respecto y cómo ha venido a impactar esta reforma en lo que es lo que se considera los derechos humanos, y en particular en el tema en el área donde yo me he especializado. Hace como 10 años estuve haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de Madrid, de España, y haciendo una investigación, y ya me di cuenta que en estos países continentales de Europa tenían sus respectivas leyes sobre los derechos de los contribuyentes y los estatutos de los contribuyentes. Cuando llego a México, escribí un artículo al respecto y empiezo a cabildear esta idea desde el foro académico, y finalmente sale una ley. Quien la recoge en aquel entonces estaba en la legislatura la actual procuradora de la defensa del contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, y ella recoge esta idea y lo lleva a dictamen por parte de la sección parlamentaria del PRD, y posteriormente se logra aprobar esta ley con todo la transición de lo que lleva la aprobación de una ley, y tenemos por primera vez en México una ley federal de derechos de los contribuyentes, que creo que estabas comentando al respecto antes de llegar, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, esta fue la génesis de dicha ley, ¿no?
Posteriormente, en esa misma legislatura, se aprobó la ley de la defensa, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON, y tardaron, pues, se fueron a controversia constitucional y se tardó en subsanar los problemas que tenía esta ley, y finalmente, esto estamos hablando del sexenio de Vicente Fox, y el año pasado finalmente el presidente Calderón decide enviar una terna presidencial al Senado de la República para que, pues, de esa terna saliera el nuevo procurador o procuradora de dicha procuraduría. Dicho sea de paso, yo participé en esa terna, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, bueno, quien es la procuradora y tiene un año en funciones la procuraduría es Diana Bernal Ladrón de Guevara. Entonces tenemos que a nivel, se puede decir, institucional, se crea la ley de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Sin embargo, entra en funciones hasta el año pasado, en septiembre del año pasado, o sea, cumple un año exactamente. Además, tenemos la Ley Federal de los Contribuyentes, y esto se suma a la reforma constitucional a la que hemos hecho referencia. Y esta reforma, pues, lo que hace o que genera en el sistema tributario mexicano, en general el sistema jurídico, es incorporar o hacer un bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales que tenga firmado México en materia de derechos humanos. Entonces, no nada más se refiere a una reforma de poco calado, sino que también se cambia la denominación de garantías individuales a derechos humanos, y todos los derechos humanos que estén contemplados en tratados internacionales que estén signados y ratificados por México van a ser parte de nuestro sistema tributario como tal. Entonces, esto, bueno, pues imagínense que tiene un gran calado respecto a la defensa del contribuyente. ¿Por qué? Porque en México, a diferencia de otros países, los contribuyentes se pueden ir a juicio de amparo cuando se les violan sus derechos humanos en materia, nada más específicamente hablando de principios tributarios. Es decir, me estoy refiriendo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, que si lo leemos al texto de la ley, bueno, de la Constitución, perdón, se refiere a que los impuestos deben ser proporcionales, establecidos en ley, que deben de estar destinados a un gasto público y deben ser equitativos. Si estos principios, estos 4 principios, los podemos traducir dentro de la literatura tributaria, podemos señalar que proporcionalidad se identifica con capacidad contributiva, equidad con igualdad tributaria, legalidad con reserva de ley tributaria y destino al gasto público dentro de lo que es el destino de las contribuciones. Tienen que estar sancionadas o sea, la única manera de justificar el establecimiento de contribuciones es que se tiene que destinar a un gasto público y no privado de los servidores públicos. En este sentido, ya se venían consolidando en México a través de la jurisprudencia estos derechos humanos. Como yo les comentaba, a diferencia de otros países, tomando como referencia a los países de Europa, principalmente España, Italia y Alemania, o en el caso de Colombia, que también ha sido un gran país, bueno, es un gran país, pero que normalmente la Suprema Corte de Justicia mexicana ha seguido un poco la tendencia que tiene el Tribunal Constitucional colombiano, y que a su vez ha seguido la doctrina alemana. Entonces vemos cómo se va permeando todos estos principios, y a diferencia de estos países, bueno, pues es la gran ventaja que tiene el contribuyente de a pie. Es decir, si él considera que un impuesto no es conforme a su capacidad real de pago de contribuciones, se puede ir a un juicio de amparo, o
O, por ejemplo, si un contribuyente considera que en la ley tiene un trato diferenciado frente a otro que tiene un mismo tipo de ingreso, esto se conoce como trato inequitativo en la ley, entonces podría acudir a un juicio de amparo. O que el ciudadano considere que no todos los elementos del impuesto están confeccionados en una ley formal y materialmente hablando, también puede acudir a juicio de amparo. Cosa que no sucede, como he comentado, en los países en derecho comparado, sino que no hay un acceso a la justicia constitucional por parte de los contribuyentes, sino que tienen que acudir a otras vías para que pueda llegar a declararse inconstitucional una ley. Es decir, por ejemplo, en España se conoce como el tema de la cuestión de la inconstitucionalidad, que un juez de legalidad es el que va a analizar ese tamiz de constitucionalidad. No la hace valer el contribuyente, sino el contribuyente se va por el tema de legalidad y ya el juez dice, no, aquí hay un problema de constitucionalidad, y él plantea ante el Tribunal Constitucional Español la cuestión de inconstitucionalidad de esa ley tributaria, y ya el Tribunal Constitucional Español podrá, en su análisis de constitucionalidad y de sus principios constitucionales, analizar si esa ley es inconstitucional o no. Pero la vía es distinta a la mexicana. Entonces yo creo que ahí tenemos que aplaudir el hecho de que a través de la vía jurisprudencial el ciudadano pues tenga este acceso, y esto no ha sido fácil. Pues recordemos que el primer juicio de amparo en el que se admitió un juicio por un impuesto exorbitante e inequitativo fue en el caso de Maclovio Maldonado. Estamos hablando de 1925. Después se alejó de esa tesis el órgano jurisdiccional, y hasta entrado los 40, empezamos a ver que se empieza a confeccionar, o sea, se empieza a admitir el amparo en materia constitucional, en materia de derechos de los contribuyentes. Y esto ha sido muy importante porque quiero hacer un poco de historia jurisprudencial para ver cómo nos encontramos ahora con respecto a la reforma constitucional del año pasado. Esto tiene mucha importancia porque al tener muy pocos criterios en materia tributaria de respecto a estos principios sancionados en el artículo 31, fracción cuarta, pues fue muy difícil darle contenido real a estos principios. Por ejemplo, en una primera etapa, y yo lo señalo en uno de mis libros, lo podemos señalar como una etapa precientífica, ¿no? Porque se decía que el principio de proporcionalidad y equidad era un solo principio, porque se había retomado estos principios de lo estudiado la ciencia económica con Adam Smith, ¿no? Entonces se decía, si ustedes revisan los criterios jurisprudenciales de esta época, pues se decía que era un solo principio. Sin embargo, no se entraba al fondo de lo que se debería entender de este principio. Afortunadamente, con la incorporación de doctrina extranjera, ¿no? Como en el caso italiana o el caso de la doctrina española, es que empezamos a ver que vía jurisprudencial se empieza a introducir en México el principio de capacidad contributiva, que nace en la literatura italiana, en la doctrina jurista tributaria italiana, ¿no? Recordemos que siempre hay como dos literaturas, la económica y la jurídica, ¿no? Siempre los economistas han como intentado llevar la batuta en este tema, aunque bueno, se ha interrumpido por parte de la doctrina jurídica para establecer una juridicidad a los impuestos, ¿no? Entonces hoy por hoy pues tenemos una disciplina autónoma como es la jurídica tributaria. Entonces, afortunadamente, México empieza a recepcionar estos criterios que nacen en la doctrina italiana, ¿no? Jurídicos de la doctrina italiana, y a través de la doctrina
española, porque ellos también leen italianos y leen a los alemanes. Entonces vemos que finalmente en México no hubo una necesidad de hacer una reforma constitucional para incorporar el principio de capacidad contributiva dentro de nuestros principios, sino que fue una gran proeza de la jurisprudencia mexicana. Entonces hoy por hoy en la jurisprudencia mexicana se define lo que es la capacidad contributiva subjetiva, ¿no?, que se refiere a las personas físicas como tales, y es la real aptitud de pago de contribuciones, ¿no?, y que también se recoge en la literatura jurídica tributaria. También por vía jurisprudencial se comienza a hablar o recoger el tema, se empieza a separar definitivamente de lo que es la lógica de lo que es la equidad y la igualdad. Y viene siendo, en mi opinión, si hablamos de equidad e igualdad, exactamente lo mismo, ¿no? Es un trato diferenciado o un trato igualitario bajo un término de comparación de dos situaciones de hecho iguales. Sin embargo, por conveniencia del legislador o por un tema de extrafiscalidad, pues decide darle un trato distinto a ese mismo a esa misma hipótesis normativa. Entonces es cuando ahí viene el tema de el trato inequitativo por parte del legislador a situaciones iguales, ¿no? Entonces, pero este estudio también viene acompañado de jurisprudencia extranjera que también se incorpora a la jurisprudencia mexicana. En el tema de reserva de la ley, pues exactamente pasa lo mismo. Se incorpora reserva de la ley, aunque también con sus matices. Sin embargo, hoy por hoy podemos señalar que reserva de la ley también se puede establecer dentro de lo que es todos los elementos esenciales de las contribuciones. ¿A qué me refiero a los elementos esenciales de las contribuciones? Pues me estoy refiriendo a hecho imponible, base imponible, sujeto, objeto, a lo que son los elementos cualitativos de la obligación tributaria y a los elementos cuantitativos de la obligación tributaria, es decir, la base imponible y la tasa o la tarifa, ¿no?, o la alícuota, que es sumamente importante que esté establecido estos elementos en una ley formal y materialmente hablando. Y como yo les comentaba, bueno, el destino del gasto público. La idea fue establecer este principio como principio constitucional, porque ya no se quería que se siguieran sufragando los gastos personales de los funcionarios o servidores públicos, sino que esas contribuciones fueran realmente destinadas a un servicio público, ¿no?, a un gasto público del Estado, de las entidades federativas y de los municipios. Bueno, entonces, dicho esto, vemos que en México tenemos muchísima jurisprudencia al respecto. Creo que ha sido, hoy por hoy, se ha llegado a discutir incluso el tema que la Corte, tanto la primera como la segunda sala y el pleno de la Corte, los asuntos que más se discuten, uno pudiera pensar que hablan de libertad de expresión o de garantías penales, ¿no? Por ejemplo, el debido proceso. Pero hoy por hoy se sigue discutiendo la materia del artículo 31, fracción cuarta, es decir, estos principios que hemos comentado, que son lo que es proporcionalidad, equidad, reserva de ley y destino del gasto público. Pero ¿qué ha pasado aquí? Ustedes recordarán que fue paradigmático el caso de el amparo contra el Yeto. Según de las estadísticas, tenemos reportados que fueron alrededor de 28,000 amparos que se fueron contra este impuesto. Y bueno, pues aquí fue un tema muy delicado porque se tuvieron que establecer dos juzgados de distritos especializados y al final, bueno, pues se llegó al pleno de la Corte a discutir ese tema porque se llegó en amparo en revisión, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, pues no se movieron, en mi punto de vista, si era inconstitucional este impuesto, pero hubo un tema de
medición presupuestaria. ¿Por qué? Porque los efectos del juicio de amparo es restituir al quejoso de la situación antes de que se emitiera el acto de autoridad que lo perjudique. Entonces, estos son efectos restitutivos del juicio de amparo. Entonces, los efectos del juicio de amparo en materia fiscal era restituirle a los quejosos el pago de su impuesto. ¿Por qué? Porque aquí en México tenemos también otro principio en materia fiscal que sobre repete. Para que tú puedas ir a controvertir, ya sea en materia administrativa o jurisdiccional, o en el contencioso administrativo, el pago de un impuesto, necesitas haberlo pagado. Es decir, necesitas haber garantizado el interés fiscal. Y una vez que hayas garantizado el interés fiscal, pues puedes irte a los medios de defensa para los contribuyentes, ¿no? Entonces, pues una vez que, imagínense que era una decisión política incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de haber declarado inconstitucional ese impuesto por capacidad contributiva, porque era el tema que se discutía, y por trato inequitativo, debieron haber regresado todas las contribuciones de estas personas que se fueron a juicio de amparo. Entonces, con lo cual, pues eso no lo iba a soportar el presupuesto público. O sea, al final del día, lo que se decidió es declarar constitucional este impuesto. ¿Pero qué pasó? Que generó un problema frente a Estados Unidos, porque al señalar que el IETU tiene la misma naturaleza del impuesto de la renta, pues era un problema de acreditamiento del IETU, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que están llegando a un acuerdo. Se pueden ustedes ver en la página del SAT cómo va ese tema de acreditamiento de este impuesto frente a nuestro primer socio comercial, que es Estados Unidos. Sin embargo, aquí vemos que no se ha movido mucho, o sea, como que ha costado mucho trabajo. Ya la Corte ha sido bastante conservadora en el tema de los derechos humanos de los contribuyentes y no se ha querido mover más. Tenemos incluso en el tema a la luz de estos temas, cómo es que se puede incorporar la reforma constitucional del año pasado a la defensa del contribuyente, que prácticamente es el tema que nos interesa. Bueno, pues el contribuyente puede alegar, establecer en su demanda de amparo, por ejemplo, en el caso de la capacidad contributiva, tenemos un tema que se incorporó hace 6-7 años aproximadamente, que se conoce como el derecho al mínimo existencial, y se incorporó en materia tributaria por la primera sala, específicamente por actualmente es su procurador, el licenciado Juan Carlos Roy de la PRODECOM, pero en aquel entonces era secretario de cuenta del ministro Cosío, el especialista en materia fiscal, y él, bueno, pues él ha estado muy influenciado por la doctrina colombiana, y como yo les comentaba, la doctrina colombiana también por la doctrina alemana, e incorpora este tema, este elemento que es el derecho al mínimo existencial. ¿Y qué significa esto? El derecho al mínimo existencial o el derecho al mínimo vital es que, desde mi punto de vista, todas las personas tienen un cierto nivel de ingresos. Y ese nivel de ingresos debe de estar constitucionalmente protegido para solventar sus primeras necesidades básicas. Es decir, no se debe, el legislador no debería gravar ese mínimo existencial. Supongamos, aquí tenemos un poco, que también fue un tema de discusión hace un año y medio, sobre si el impuesto de la renta respetaba este derecho al mínimo existencial. En mi opinión no lo respeta, pero bueno, también se llegaron a la conclusión de que sí se respetaba. Pero este derecho al mínimo existencial es que te establece un ingreso mínimo que va a estar exento del impuesto de la renta. Por ejemplo, se puede decir que muy arcaicamente los salarios mínimos
¿no? Como están regulados en impuesto de la renta, están exentos del pago de impuesto de la renta. Lo que pasa es que ahí hay una mecánica para el tema del crédito al salario, para que el trabajador no pague, ¿no?, cuando gana ese ingreso mínimo, y que además el patrón le dé un poquito más, ¿no? Es como una mecánica de protección al salario mínimo. Y que se dio en la época de el presidente Salinas de Gortari. Entonces, bueno, este tema, cuando se introduce este tema en México, se hace con base a la dignidad humana. Y aquí es donde lo podemos engasar perfectamente con tratados internacionales que México tiene signados y que se refieren a el derecho a una vida digna, ¿no? O al tema de un salario digno, o al tema de dignidad humana. Entonces podemos ver el Pacto de San José de Costa Rica, que perfectamente se puede embonar en la argumentación que estamos comentando, que en efecto el contribuyente señale que se le está violentando o vulnerando su derecho a la vida digna cuando se le obligan a pagar contribuciones. Por ejemplo, en el caso del IVA no tenemos algo parecido. Lo que se puede decir es que se graban con tasa cero o están exentos lo que son alimentos y medicinas. Sin embargo, pues no tenemos una definición. Lo que es cierto es que no tenemos una definición como tal en México de lo que es el derecho al mínimo existencial, como se ha confeccionado en otros países, ¿no? Que es un exento, ¿no?, un ingreso exento del impuesto de la renta o del impuesto de las personas físicas para no pagar este impuesto. Entonces, bueno, pues es lo que hace esta reforma constitucional, que se argumente con base en tratados internacionales la defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de igualdad tributaria, pues también se puede argumentar que a través de tratados internacionales no se dé un trato diferenciado a los contribuyentes. Aquí es un tema muy interesante porque yo también lo he expresado, incluso traigo un artículo de análisis de opinión que salió publicado apenas este año en la revista Puntos Finos en julio y en junio, y que habla precisamente del tema de derechos humanos de los contribuyentes. Y en el tema de igualdad tributaria, lo que ha hecho la Corte hoy por hoy es que se ha auto-restringido en la interpretación de esta materia. ¿Por qué? Porque ha señalado que cuando no se refiera al tema de igualdad, establece un artículo primero de la Constitución, no va a entrar a estudio de fondo, es decir, no va a ser un escrutinio estricto, sino que va a ser un estudio somero de esa posible inconstitucionalidad o de esa garantía, lo que significa que si nos vamos al artículo 31, fracción cuarta, que sanciona la igualdad tributaria, la Corte no va a hacer un estudio de fondo de esa posible desigualdad tributaria. Entonces, yo les aconsejo a mis alumnos, incluso a la gente de la PODECON, cuando me tocó a mí capacitarlos, les dije, bueno, yo les aconsejo que cuando ustedes vean un tema de desigualdad de trato, no argumenten el artículo 31, fracción cuarta, sino que argumenten el artículo primero de la Constitución, porque, por ejemplo, supongamos que existe una exención fiscal en impuesto de la renta a aquellos madres de familia que paguen, es un ejemplo, ¿no?, guarderías privadas, ¿no? Entonces, pues aquí hay un trato diferenciado por cuestión de género. Y lo que dice el artículo primero de la Constitución es que no va a haber discriminación por cuestión de género. Entonces, ahí la gente podría ir precisamente a argumentar que existe una discriminación por cuestión de género, y entonces ahí sí obligaríamos al órgano jurisdiccional a entrar en estudio de fondo y hacer un escrutinio estricto del trato diferenciado con base a esa distinción de género, y además puede argumentar tratados internacionales. Entonces aquí lo importante es que esta reforma viene a revestir los derechos humanos de los contribuyentes.
Aquí es la tarea de cada uno de los juristas de señalar cuáles son los tratados que son ad hoc a estos impuestos, a los principios de derechos humanos en México, ¿no? Por ejemplo, lo importante es que capacidad contributiva, como ya les comentaba, el núcleo va a ser dignidad humana, ¿no? O sea, porque el núcleo es el mínimo existencial, capacidad contributiva subjetiva, que se refiere a los sujetos, personas físicas, y con base en esa dignidad, bueno, nos podemos ir a todos los tratados internacionales que se refieran a dignidad humana y se puedan establecer como argumento dentro de las demandas de amparo. Así, en el caso de igualdad tributaria, bueno, pues entonces encontrar la manera de no argumentar igualdad tributaria en sus juicios de amparo, sino que se vayan al tema de igualdad sancionado en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Tenemos ese el tema, y también tenemos el tema de la ley tributaria, que es lo mismo, ¿no? Es decir, también tenemos establecido lo que es la legalidad. Entonces, bueno, pues nos podemos ir a tratados internacionales para ver lo que es la legalidad. En el tema del gasto público, yo creo que aquí la reforma de derechos humanos, o sea, la reforma del año pasado, pues tiene incluso mayor proyección que antes, porque aquí podemos señalar que se pueden hacer justiciables derechos que antes no se habían podido ser justiciables, e engarzar varios artículos de la propia Constitución. Es decir, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Como en el caso del derecho a la salud. Antes de que entrara en vigor esta reforma constitucional, hubo un caso paradigmático que se conoce como el caso Minimuna, que es en el tema de una comunidad indígena que no tenía acceso a servicios médicos idóneos, necesarios. Pues la comunidad se fue a juicio de amparo para demandar la prestación de estos servicios médicos. Y el juez de distrito ordenó tanto la autoridad estatal de que proveyeran a esta comunidad y a otra comunidad que estaba muy cerca de ellos a dar este derecho a la salud, es decir, que establecieran medicina, hospitales, medicamentos adecuados, una salud pública adecuada, una red de hospitales adecuados para poder proteger este derecho a la salud, ¿no? Y la argumentación de este juez de distrito señalaba que no se valía argumentaciones presupuestarias. Entonces, si podemos engarzar lo que es este bloque de constitucionalidad, que hay un derecho a la salud sancionado en nuestra Constitución y a nivel de tratados internacionales, entonces lo podemos engarzar incluso con el artículo 31, fracción cuarta, con el destino del gasto público, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto tiene un gran anclaje, ¿no? Porque además se establece el principio pro persona, ¿no? El principio pro homine respecto a establecer que la ley, aquí no va a haber un tema de rango, sino que la ley que te proteja más a la persona es la que se va a establecer en los criterios jurisdiccionales. Sí. No sé si quisieras hacer una pregunta. Sí, bueno, creo que esto es muy importante, ¿no? Mencionar cómo ha ido avanzando esta reforma que se ha hecho y qué beneficios ha generado, ¿no? Digo, ahora con el establecimiento de la PRODECON, pues bueno, creo que se facilita inclusive, ¿no? Al tener al alcance de la información del contribuyente, ¿no? Porque en ocasiones, pues vemos que estos mecanismos alternativos, ¿no? ¿Para qué irse a gastar muchas cosas en juicios o en otros recursos, cuando bien podemos solucionar diversos conflictos a través de estos organismos? Y bueno, aquí nos hacen muchos comentarios muy interesantes. Mauricio, ¿quisieras hacer alguna pregunta? Doctora, con respecto a la ley que se promulga de protección de derechos del contribuyente, se hace mucho hincapié de la promoción que debe hacer la autoridad fiscal respecto de esta
cultura fiscal. O sea, vamos, es mucho de decir la autoridad fiscal debe de hacer campañas, debe de promover la asistencia al contribuyente, debe de respaldarlo. ¿Esto se ha dado o se ha dejado un poquito de lado, o en qué estado se encuentra más o menos de parte de la autoridad fiscal esta política que se establece en la ley? Bueno, lo que por parte de la autoridad fiscal, si hablamos a nivel federal, bueno, quien es totalmente el encargado de este tema es el SAT, ¿no? Y ellos han hecho campañas respecto a la cultura contributiva. Sin embargo, yo creo que donde ha habido realmente una gran campaña y están en campaña, se puede decir actualmente, es la PRODECOM, ¿no? Es decir, generar una cultura, es decir, cultura de pago de contribuciones, ¿no? Y que esto va a permitir, bueno, pues toda la prestación de servicios públicos y aunque aquí tendría que ver con un tema del estado prestacional o el estado tiene que ver mucho con la cultura, sistemas culturales a lo que me refiero. Puede ser que la autoridad fiscal y tanto por parte de la autoridad PRODECOM se dediquen a hacer una gran campaña para la cultura contributiva, ¿no? Que se meta en folletos desde las primarias, que los niños estén conscientes que está mal no pagar contribuciones, pero aquí tiene que ver con un tema, como yo te comentaba, un tema cultural. México, desafortunadamente, pues tenemos un índice de captación de ingresos tributarios muy bajos. Somos un país que pertenece a la OCDE y tenemos alrededor del 12% de recaudación de contribuciones, ¿no? Entonces ahí tiene que ver un poco el tema de cómo se fiscaliza el cumplimiento de las leyes en México y cómo se fiscaliza ese cumplimiento de las leyes por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Valga la redundancia, y también el sentir la percepción del contribuyente, es decir, si yo veo que hay un problema de seguridad pública en México, ¿por qué voy a pagar contribuciones? O sea, es un tema de opción, ¿no? Es un tema de opción de no pertenecer a un mercado formal, sino a un mercado informal. Entonces es un problema muy complejo, ¿no? O sea, yo creo que va más allá del tema de si hacen o no campañas contributivas. La autoridad, me parece perfecto que esté establecida una ley, sancionada una ley, pero también tiene que ver mucho con el tema de transparencia por parte de las obligaciones de transparencia de la autoridad fiscal. Y esas obligaciones de transparencia de la autoridad fiscal está el deber de información a los contribuyentes, ¿no? Es decir, este deber de información incluso tiene que ver con el deber asistencial del contribuyente, ¿no? Entonces es un problema muy, muy complejo, y aquí voy a hacer un breve propaganda. Tenemos ahora el lunes próximo un evento internacional que se llama Economía Informal y Derecho, donde vamos a tocar este tema. Son varias mesas desde ámbito de derecho administrativo, cómo las personas, los ciudadanos optan por no hacer tantos trámites administrativos y se van por la ley más fácil, ¿no? Porque hay un costo-beneficio mayor. O en el tema de delincuencia organizada, y va a haber una mesa en específico que se va a hablar sobre informalidad y fiscalidad, y que tiene que ver con el tema de cumplimiento de las leyes fiscales. Entonces yo creo que estamos como en pañales, por decirlo así, en el tema del cumplimiento de la obligación tributaria, porque pues por una parte tenemos el tema cultural, ¿no? O sea, la idiosincrasia del país, del mexicano, decir, bueno, no voy a pagar contribuciones porque realmente no viene la autoridad aquí a embargarme, ¿no? Puede ser esa percepción, sino que a los que embargan son los contribuyentes cautivos. Incluso hay un problema sistémico, si ustedes entran en la página de la PRODECOM, del embargo de las cuentas bancarias, pero no embargan a los que están en economía informal porque no tienen registros de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que va más allá de las campañas, sino es un tema institucional y de cómo percibe México o el ciudadano, mejor dicho, la prestación de servicios públicos,
es importante, porque si ustedes van y dicen, bueno, pues es que yo tengo una muy buena calidad de servicio público, no sé, del IMSS o del ISSSTE, pues con gusto pagas con tus contribuciones. Sin embargo, pues ves que tienes que tener debes de tener un seguro médico privado, o que a tus hijos los debes de meter en una escuela privada porque consideras que las escuelas públicas pues no tienen la educación de calidad como se merece. Entonces yo creo que aquí es un tema mucho más de cultura tributaria, pues más que los ciudadanos puedan percibir ese beneficio en su persona, ¿no? Percepción, claro. Sí, efectivamente. Y bueno, yo quisiera preguntarle respecto a esta reforma, por ejemplo, en las resoluciones administrativas de las autoridades fiscales, hay en la parte final, ellos señalan por conducto de esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que deben señalar cuáles son los mecanismos a los cuales tiene derecho el contribuyente de acudir, ¿no? Es decir, puedes irte ante juicio contencioso, ante el Tribunal Fiscal, puedes irte a recurso, en fin, pero a veces no establecen los lineamientos que realmente pues son propios de esto, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, a veces por determinado crédito fiscal, a veces tiene que acudir a un juicio sumario o a veces un juicio ordinario, y sin embargo, dado que son pues formatos ya establecidos por la propia autoridad, el propio contribuyente ya no tiene esa información. Aquí hablaríamos de una especie de violación al derecho del contribuyente, ¿o cuál sería su opinión sobre esto? Mira, el tema del juicio de sumario yo te lo comento porque lo conozco desde su inicio, su génesis, porque estuve trabajando, teníamos un grupo de trabajo que se llama ATRIL, ¿no? Sí. Al Instituto Legislativo, donde salió precisamente esta reforma, y que hubo esta iniciativa, y después llegó a Cámara de Diputados, y lo que hicieron es establecer la obligatoriedad del juicio de sumario y no la opción. Entonces aquí el tema es que pues el contribuyente sí tiene que estar muy bien asesorado. Ya incluso se resolvió ese tema en amparo hace como mes y medio, y los ministros señalaron que era constitucional el tema del juicio sumario. Entonces yo creo que aquí pues no les queda más que a los contribuyentes pues salir empujando, ¿no?, con argumentación en sus amparos, prácticamente en amparos, y que pues de alguna manera ese derecho a la información que tiene el contribuyente, es decir, como comentaba yo, hay una obligación por parte de la autoridad hacendaria de que den a conocer cuáles son los derechos de los contribuyentes, los medios de defensa del contribuyente. Y si no se da, pues entonces estaríamos ahí violentando ese derecho a la información del contribuyente y al deber de asistencia de la autoridad fiscal, y que cabe dentro de lo que es el tema de transparencia tributaria, ¿no?, dentro de un marco más amplio que es la transparencia financiera, ¿no? Entonces, claro que podríamos hablar de un cierto estándar en el que el contribuyente, pues, por una parte tendría que pelear por sus derechos y por otra parte saber cuáles son sus derechos, ¿no? Y si ya se estableció esa obligatoriedad por parte de la autoridad, que es constitucional, entonces pues lo único que les queda es que una vez que se acaben todos los medios de defensa, ¿no?, nacionales, pues es ir primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, muy bien. Y que por ejemplo en México nunca hemos llevado un caso, nunca se ha hablado de un caso que llegue en materia tributaria, que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto es muy importante. Algo que se me va a comentarles, que en el caso de Rosenda Radilla, que es como el parteaguas en este tema, establece que resoluciones que haya emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para México no van a ser obligatorias, sino van a ser orientadoras. Entonces es muy importante ver cuáles son los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los contribuyentes digan, pues por aquí me puedo ir, ¿no? Yo estoy segura que vamos a tener los primeros casos en la Corte Americana y que se van a resolver dentro de 6 años, ¿no? Así es. Bueno,
Pues desafortunadamente pues el tiempo apremia y se nos ha terminado por el día de hoy. Sin duda hemos platicado sobre este tema realmente interesante, cómo esta reforma constitucional pues ha generado este impacto, ¿no?, en los derechos humanos del contribuyente. Y bueno, es así como finalizamos otro programa más con los compañeros de Anafinet. Y pues le agradecemos mucho a la doctora Ríos Granados, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos se vuelva a repetir, esperemos volver a tener por aquí. Y pues no nos despediríamos sin antes pues decirle unos breves mensajes. Mauricio, adelante. Pues recordarles la información de nuestras páginas para que visiten lo que hacemos. Próximamente subiremos esta entrevista con la doctora. Si llegaron tarde o si no la pueden ver, pues la pueden encontrar en la página del proyecto, que es proyectogradocero.com, en la página de procrastinando.podomatic.com, en Facebook nos pueden encontrar como Procrastinando, y en Podomatic, en Blogspot, procrastinando-derecho.blogspot.mx, y en Twitter también nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias, que es @proyectogrado y 0 con número, para que nos hagan sus comentarios, sigan todos los episodios, y los invitamos a visitar nuestro canal de videos en YouTube, que ya son bastantes videos los que tenemos sobre cuestiones de diversa naturaleza. Entonces ahí pueden encontrarnos en el canal de videos de YouTube, que es Grado Cero, y pueden encontrar diferentes charlas con otros investigadores, otros profesores. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. En el Twitter también nos pueden encontrar @Proyecto Grado Cero con número. Síganos, muchas gracias por todos sus comentarios y nos veremos en la próxima semana. Estaremos hablando sobre la extrafiscalidad de los impuestos con la doctora Margarita Palomino Guerrero. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. 1, 2, 1, 2.